Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Mariano Tenconi es dramaturgo, es director de teatro. Entre sus obras más conocidas están Todo tendría sentido si no existiera la muerte, La vida extraordinaria, Las cautivas, la más reciente es Las ciencias naturales, y además publicó un libro que se llama Mitos y maravillas con sus obras de teatro. Hoy estamos conversando con él en el Círculo Rojo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Celeste, y un gusto saludar a todos que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Empiezo un poquito por el final porque hace muy poco estrenaste Las ciencias naturales en el San Martín, que es la segunda entrega de una tetralogía que se llama La saga europea. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cuándo dijiste voy a hacer una tetralogía teatral y por qué? Bueno, yo trabajo hace 10 años con una compañía que es la compañía Teatro Futuro, junto con Carolina Castro y con Ian Gifres. Carolina Castro es productora y Ian Gifres es músico. Y bueno, obviamente trabajamos muy en conexión, sobre todo cuando yo tengo un nuevo proyecto, lo hablo con Caro y somos un poco los dos, también Ian, pero digo, quizás esa área la manejamos un poco más nosotros dos, quienes pensamos qué obra hacer, cuándo, cómo, en qué lugar, por qué, con qué dialoga respecto de la escena, respecto de la realidad argentina o latinoamericana, etcétera, etcétera. Entonces, yo empecé a escribir en un viaje que hice una obra que se llama Las invasiones inglesas, que es la historia de un inglés que viene a poner un teatro en la Argentina y se desatan las invasiones inglesas. Y es como una suerte de gran homenaje a Shakespeare. Creo que en verdad todo el teatro universal lo es, pero bueno, en este caso era muy consciente. Yo había hecho un viaje a Londres y después me fui a una residencia de escritores en China y estuve un mes que, bueno, tuvo buenísima experiencia, pero nada, tenía unos horarios muy orientales, para valga la redundancia, entonces escribía muchísimo. Y, y tuvimos un contacto del Complejo Teatral de Buenos Aires para hacer algo en el Teatro de la Ribera, y por horarios, por tiempos, etcétera, esta obra que yo estaba escribiendo no era la obra para hacer en la Ribera, y ahí surgió la idea de un grupo de obras en los cuales estuviera esta reflexión de pensar la relación entre Latinoamérica y Europa, pero desde la literatura y no desde la historia, digamos, ¿no? Y pensar no solo la relación con Shakespeare, con la literatura inglesa, que es una influencia muy directa y sobre todo muy borgiana, uno podría decir, sino pensarla con toda la cultura europea, digamos, que también es una relación muy directa, digo, desde el inicio de la literatura argentina estamos mirando a Europa en términos de literatura y en otros seguro que también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a darle forma a otras obras que podían formar parte de esta saga y surgió la idea de las cautivas, o sea, esta idea de una tribu que toma como cautiva a una mujer francesa y una india de esa tribu que se enamora de la mujer francesa. Surgió la idea de estos viajeros, digamos, a la Darwin, a la Humboldt, y hacer un viaje de ese estilo, en este caso con un viajero alemán, y ahí me apareció, ya escribiendo, me apareció la referencia del Fausto, digamos, como una referencia muy, muy clara de la literatura alemana, y que, bueno, sí, que podemos trazar un paralelo con la literatura argentina en torno a que está el Fausto del Campo, después podemos hablar un poco más de eso. Y bueno, hay una cuarta de la saga que está vinculada a la Divina Comedia y a las traducciones de la Divina Comedia, a esta que hizo Mitre estando en las trincheras en la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, y bueno, algunas cosas más. Bien, justamente por esto que decís, en Las cautivas, como contabas, bueno, Las ciencias naturales también, ¿no? Está recontra presente la literatura, bueno, está la obra de Esteban Echeverría, obviamente, bueno, Sara Gallardo también, las obvias referencias a Shakespeare y ahora los diarios de Darwin. Vos trabajás mucho con la literatura. ¿En qué público estás pensando cuando escribís la obra? ¿Pensás que esas referencias van a llegar o no es necesario, o sea, te sirven a vos para escribir o para disparar una idea? Bueno, pienso que no es necesario, digo, que si hay un público versado en literatura o fanático de la literatura, muy lector, va a encontrar y va a enganchar esas referencias, pero igual soy consciente de que lo que hago es teatro y además, digo, los trabajos que hacemos con la compañía nos gusta dialogar con un público amplio, por eso La Vía Extraordinaria y Las Cautivas ahora están en dos teatros que son de los llamados teatros comerciales, digamos, ¿no? Digo, si es que están allí es porque evidentemente dialogan con un público más amplio que no necesariamente es el público que puede ser el público del San Martín, que igual también es un público amplio, pero quizás es un público más fanático del teatro en general.
o el de las salas independientes, que en general es un público como de artistas, digamos, ¿no? En general estoy diciendo, no digo que sea tan así. Entonces me gusta un poco las dos cosas, o sea, por un lado mi imaginario trabaja así, entonces no podría hacerlo de otro modo, digamos, o sea, escribo para leer y leo para escribir. Me pasa que cuando empiezo a escribir no tengo demasiadas ideas y después empiezo a leer y me aparecen las ideas. Algunas me olvido y creo que son mías y después me doy cuenta que las saqué literal de algunos libros y otras que no, porque también me pasa eso. A veces pienso, digo, no, esto lo saqué claramente y después leo, pongamos un cuento y digo, no estaba esto, yo pensé que lo había sacado directamente y no, nada que ver. Y me pasa lo mismo al revés, lo cual es un poco más triste, digamos, ¿no? Cuando hay años de mucho trabajo, entonces cuando tengo unas vacaciones de ese trabajo, digo, bueno, ahora sí voy a poder lo que quiera, no tengo que leer, por ejemplo, no sé, para las ciencias naturales, me releí el Fausto de Marlowe, el de Goethe, leí una versión del Fausto que hay de Thomas, bueno, el Fausto de Thomas Mann, una que tiene Bernhard, una que tiene Vonnegut. Digo, qué gana de leer lo que yo quiera, y cuando llega ese momento digo, no sé qué es lo que quiero leer, la verdad, no. Como estoy tan acostumbrado a leer con la intensidad del que busca, ¿viste? Como yo te dijera, bueno, fíjate en esta cuadra que hay un tesoro y vas a mirar hasta la última baldosa. Claro. Entonces yo leo con esa intensidad, entonces después casi como que ¿viste? Es como, se me hace como una actividad un poco banal leer, por el nivel de eso, de intensidad con el que leo la mayor parte del tiempo. Claro. Les recuerdo, estamos conversando con Mariano Tenconi Blanco, él es dramaturgo, también es director de teatro. Hace poco estrenó Las Ciencias Naturales. A propósito de estas dos obras que son parte de la tetralogía, en Las Cautivas, bueno, está muy presente, tienen mucha fuerza, las protagonistas son dos mujeres. También en otras obras anteriores los personajes femeninos tienen mucha fuerza. En Las Ciencias Naturales los protagonistas son masculinos y aunque varios tienen poder, se podría decir, no son personajes que tengan esa misma fuerza, sino que se los muestra un poco de otra manera. ¿Eso tiene que ver con una búsqueda o una especie de declaración o qué? Sí, en verdad creo que son las cosas que un poco lo trascienden a uno, digamos, ¿no? Es algo que lo analizo bastante en otros ámbitos. Pero me pasa que sí, que quizás la mirada que yo tengo sobre los personajes femeninos eh, puede ser una mirada mucho más idealizada, por eso a su manera son heroínas, podríamos decirlo de alguna manera. Y en cambio los personajes masculinos son, bueno, eso bastante patéticos, bastante paródicos, bastante desmesurados. Eh, creo que tiene que ver con esa relación, digamos, ¿no? Con esa relación que yo tengo con lo femenino y con lo masculino. Y por eso también, bueno, la mayoría de las obras las escribí con una centralidad en estos personajes femeninos, seguramente bastante distintos entre ellas, pero bueno, con eso, como con un pulso más, sí, puedo decir, también tienen un costado un poco patético, pero mayormente son más heroínas, son, como decís vos, más fuertes, más poderosas, y aparece como un rasgo de cierta lealtad muy marcado. Y en los personajes masculinos de esta obra, bueno, quizás en el caso de Calixto, del secretario, sí, hay cierta Ujú. lealtad que él tiene, pero es bastante más torpe a veces, más naif que mis personajes femeninos, creo. Claro. Y en el caso del protagónico, que es el científico alemán, que es Rudolf, es un personaje bastante cruel. En ese punto, eso, tiene como unos rasgos medio macbetianos, si se quiere. O sea, Ujú. parecería ser un personaje genial, pero también a la vez bastante villano, digamos. Claro. No, y también Siempre tienen. atendiendo que No, 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 decime, perdón, decime. digo, siempre atendiendo a que los personajes no son personas y entonces también uno puede construirlos con libertad y jugar con libertad porque son como energías que hacen que la maquinita teatral corra, ¿no? Ujú, claro. No, estaba pensando también sobre todo en personajes como, bueno, Amapolas, que es uno de los primeros que se introduce, o también otros que serían como, tendrían como una especie de rol secundario, como el gaucho, como el hombre de esta tribu, ¿no? Que finalmente tiene detrás a una mujer que es la poderosa. Encontraba como esos contrastes, me parece como súper interesante. Sí, sí, total, como decís vos, y además, bueno, eso, o sea, más que los dos protagonistas tienen estos rasgos un poco delirantes, los personajes que van apareciendo en la aventura son cada cual más zafado, y, y sí, quizás los personajes femeninos de la obra son menos zafados. Ujú, Más o menos la alemana de la compañía de teatro, pero tanto la monja como la esposa del cacique, que en verdad es la que gobierna, porque vendría claro. a ser como la que maneja la economía de la tribu, y sabemos que
los argentinos y las argentinas sabemos bien que la economía es casi lo central, Obvio. entonces parecerían ser, sí, personajes bastante más sólidos, si se quiere. Ujú. Y hablando de los personajes y de los y las protagonistas, cuando escribís un texto, ¿estás pensando en la actriz o en el actor que querés que lo interprete? ¿O eso viene después? Porque, bueno, vos también obviamente estás muy metido, ¿no?, en el armado de la obra. Bueno, a veces sí, a veces no. Hubo algunas obras que las escribí sin pensar demasiado quién podía ser el actor o la actriz, simplemente tenía como muy clara una idea y iba para adelante. Y otras en que sí tenía muy claro. Por ejemplo, bueno, cuando escribí La vida extraordinaria, no, pero cuando escribí Las cautivas, por ejemplo, tenía muy claro que Lorena iba a ser de la mensajera, digamos, ¿no? Del personaje de la India. Ujú, O sea, estaba seguro que quería que fuera ella quien actuara ese personaje. Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, tenía claro que quería que Agustín Ritano fuera el actor que hiciera del Dr. Weiss, del científico alemán. Eso, en algunos casos tengo un poco más claro a quién me interesa convocar y en otros no tanto, digamos. A veces sí, porque también a veces hasta te comprometes, o sea, viste como cuando la cosa más o menos funcionó bien, alguna institución te puede llegar a buscar, le ujú. prometes algo que no sabes si vas a poder cumplir, y entonces en la promesa incluís un grupo de actores con el que te gustaría trabajar, y entonces también a veces funciona como motor, digamos, ¿no? Esa institución que está dispuesta a financiar tu nueva obra, y esos actores que están esperándote, son también un motor para escribir, que a mí creo que es una de las actividades que más me gusta en la vida, quizás la que más me gusta, pero tiene como un contrapunto fuerte, que es que a mí me pasa que lo veo mucho con las redes sociales, ¿viste? Por Ujú, ejemplo, en el verano, vos ves en el verano la gente en Instagram que está yendo a una pileta, que se van un fin de semana, ujú. ahora no sé, todo el mundo se fue de vacaciones y yo escribiendo, porque tengo que Claro. escribir una obra nueva que tenemos en Barcelona a mitad de año. Y bueno, nada, estaba la gente de vacaciones, los que estaban caminando por el bosque en el sur eran los que más envidia me daban, porque es lo que yo hubiera hecho de haber podido. Claro, Y yo acá sentado, muerto de calor, otra vez peleando con el documento, digamos, ¿no? Con con el el archivo. texto, claro. Y hablando de esto del texto, ¿cómo se lleva el Mariano, que es dramaturgo, con el director? O sea, ¿te condiciona saber que lo que estás escribiendo después vas a tener que vos mismo transformarlo en una obra, hacer las escenas con los actores, con las actrices? Eh, bueno, trato de no condicionarme, o sea, como que hay un punto, podría decir que al director hay algo del Mariano autor que le gusta y algo que no. Lo que no le gusta al director es que el autor siempre trata de escribir algo que a priori sea nuevo para mí. O sea, si yo ya lo conozco, me interesa mucho menos hacerlo. Entonces eso después me pone en un aprieto como director porque siento que no tengo recursos. Y, mm, y a veces, no digo que un trabajo sea más difícil que el otro, porque los dos son igual de difíciles e igual de geniales, pero a veces, o sea, como autor, para experimentar tenés el tiempo, que es el tiempo, bueno, cuando tenés un deadline es más difícil, ¿no? Pero suponiendo que no tengas tanto el deadline, que es el tiempo de la escritura, que es bueno, escribís una escena, la borrás, la cambiás, la volvés a escribir, la lees, la relees, incluso podés recurrir a algún amigo o amiga en quien confíes para leerla. Tenés como un tiempo de trabajo que es interesante para probar cosas nuevas, para ver cómo sería hacer algo nuevo o algo que no hiciste en términos de escritura. En cambio, el director está frente a un grupo, el tiempo sí, ya es un tiempo limitado, tenés que dar respuestas para el vestuario, para la escenografía, hay cosas que las hacen y ya no las podés quitar, porque digo, si vos dijiste que sí, que era el saco azul, después no vas a tener tiempo para hacer el saco de otro color y no podés Claro, quitar ese saco, digamos, ¿no? Entonces, hay algo vamos a decir, de la experimentación o de la prueba que al director, ¿viste? Al principio es como un viaje, como el director diría, bueno, me hubieras dado que conocía. Eh, pero después sí es cierto que cuando empiezo a ensayar, como que la dirección es la que tiene la última palabra. O sea, si hay una escena que es hermosa, pero no le encontramos la vuelta, ujú, se va, digamos, o estira la obra, o detiene el avance de trama, o lo que sea, se va. Y en ese punto, bueno, el autor trabaja bastante solidariamente, digamos, ¿no? Como que escribo y retoco y modifico bastante mientras estoy ensayando en pos de ir armando eso que reúne las dos cosas, que reúne la potencia que tenía el texto y reúne la potencia de la puesta en escena que yo hice con mi equipo de artistas y de lo que estamos logrando con el equipo de actores y actrices. ujú. Les recuerdo, estamos hablando con Mariano Tenconi Blanco, él es dramaturgo, también es director de teatro. Antes mencionabas, estás terminando un texto para una obra que se va a hacer en Barcelona. ¿Cómo es esto de la compañía de Teatro Futuro, que empezó haciendo teatro independiente y hoy están, además de en el circuito que se podría llamar oficial, no sé si decirlo así, comercial?
también es como que hacen, o sea, exportan teatro de alguna forma. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue muy hermoso. Nosotros nos conocimos en el 2013, no éramos amigos previamente, nos conocimos trabajando en una obra que fue La Fiera, en la cual fuimos armando un equipo de trabajo y una de las personas que forma parte del trabajo lo acercó a Ian, que es músico, y a la vez otra persona a mí me recomendó a Caro Castro para la producción. Yo me reuní con Caro y tomé un café, ella como que estaba dispuesta a rechazarme en verdad, y según ella me dijo que iba a haber un ensayo y nada más, y yo cuando ella llegó al ensayo la presenté como la productora de la obra. Ya la comprometiste. Claro, yo no recuerdo eso, la verdad habría que chequearlo, pero bueno, le creo porque puede ser que yo haya hecho eso. Y bueno, ella vio el ensayo y le gustó mucho y se sumó, y después nos dimos cuenta que teníamos una forma de pensar el teatro bastante afín entre los tres y decidimos eh, armar algo juntos, digamos. Yo empecé a hacerme bastante amigo de Caro, que somos muy amigos, y bueno, ahí entre los dos pensamos que sería genial poder juntarnos también con Ian, y bueno, ahora sí, obviamente somos amigos los tres, ya llevamos muchos años encima. Y bueno, yo pienso que sobre todo, o sea, compartimos muchas cosas, tenemos una visión clara de un Ujú, teatro en el cual la dramaturgia es pensada como literatura, ujú, en el cual la actuación tiene un lugar central, nos gusta el teatro en el sentido más cabal de la palabra, de ir a ver unos actores generosos que se actúan todo, que lo dan todo, que transpiran la camiseta, que tienen talento, que son actores de oficio. Nos gusta mucho la música en teatro, nos parece muy importante que haya música en vivo y que haya músicos en vivo, y en casi todas nuestras obras lo hay. De ujú, hecho, en las ciencias naturales no solo hay Diana en vivo, que toca maravillosamente bien, sino que el grupo de actores tocan y también lo hacen muy bien. ujú. Sí, son Y casi una banda. tal cual, sí, sí, Ujú, sí. Y bueno, atrás de esas, como decir, de esos conceptos que fueron apareciendo con el trabajo, no es que nos juntamos a escribir un manifiesto, sino que de a poco fuimos entendiendo que esas tres cosas, por decirlo de alguna manera, eran las que nos interesaban. Las obras nos fueron llevando a algunos lugares hermosos, nos fueron llevando a viajar, a hacer producciones en Uruguay, en Chile, a viajar por España, por Colombia, por Perú. eh, y bueno, ahora tenemos el proyecto con Barcelona, con una compañía catalana que tiene más de 30 años que se llama TD Teatra, que es una compañía con ujú, 4 actrices y un productor. Y tenemos un proyecto para Chile también para el año que viene. Y bueno, también la compañía además empezó a producir obras que no son solo las que escribo y dirijo yo. ujú, Comenzamos con una primera obra escrita por Tamara Tenenbaum, que fue ujú, la primera obra que escribió Tamara, que la dirigió Andrea Garrote y la actuó Beatriz Tisberea. ujú, Y tenemos varios proyectos más de otras obras con otros autores y autoras y otras direcciones y etcétera. ujú. Sí, la obra, ¿no? Que mencionaste es Una casa llena de agua, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, una llena Sí. de agua. Sí. Está muy buena también. Y hablando de, o sea, estos diferentes roles que tenés, ¿por qué sos dramaturgo? ¿Es algo que, o sea, fuiste construyendo o medio que llegaste y dijiste, bueno, me quedo acá, o sea, es lo que quiero hacer? Bueno, como el titular sería como que el teatro fue el lugar donde me dejaron escribir. Ujú, O sea, como mi encuentro con el teatro fue bastante azaroso. Desde chico siempre quise escribir, o sea, yo no nací en una casa en donde hubiera muchos libros, vengo como de un hogar trabajador. Mis padres me inculcaron la cultura, pero desde otros lugares. Yo miraba las novelas con mi mamá y con mi abuela, y escuchaba los discos de rock nacional, los cassettes con mi viejo. Pero bueno, no era una casa de libros, digamos, ¿no? Mirábamos películas también, pero no era una casa tanto de libros ni de teatro, mucho menos. Y, y un profesor en la primaria nos leyó El fantasma de Canterbury cuando estábamos en cuarto grado, y a mí me volvió loco ese libro, pero lo que pienso que es bastante loco, digamos, es que lo que yo hice fue escribir como una versión del texto de Oscar Wilde. Como que no es que fui y ujú, le pedí a mi mamá que compre otro libro. Como que a ujú. mí lo que se me ocurrió fue salir a copiar eso. De hecho, era eso. Le había puesto el fantasma de Greenwich porque había aprendido el meridiano de Greenwich. Ese año también se ve. Y entonces, Claro. eso como que empecé haciendo medio lo que hago ahora, que es leer y escribir algo parecido a eso que leí. Ahora creo que lo disfrazo un poco mejor, pero fue como un momento inicial que medio que se fue perfeccionando, pero no me salí tanto de ahí. Y después siempre quise escribir, pero bueno, era como impensado, digamos. En ese punto no tuve apoyo ni de mis viejos ni de mis amigos porque no conocía gente que pudiera hacerlo. No sé, para mis Claro. papás un artista era alguien que estaba, qué sé yo, ahí, en otro lugar. Entonces, Ujú, bueno, estudié ciencias económicas y trabajé de un montón de cosas, digamos, de trabajos no artísticos. Y en un momento
empecé un curso de teatro con un amigo, como, bueno, era un amigo que siempre estaba queriendo seducir mujeres y conocer mujeres, y me dijo, vamos a teatro que ahí seguro vamos a conocer un montón de mujeres, qué sé yo. Claro. Eh, a él le interesaba más que a mí, digamos, conocer mujeres, aparte ya que yo casi nunca lograba salir con ninguna, pero bueno, fuimos y a mí me encantó el teatro, como que me gustó, no sé, sobre todo lo que me gustó fue conocer gente que hablaba de algo que yo tenía ganas de hablar. Hablaban de libros, de textos de Chekhov, hablaban de obras de teatro, iban a hablar de teatro, hablaban de películas. Entonces, ahí me empecé como a vincular mucho, me gustó, rápidamente empecé a buscar lugares donde estudiar y empecé a ir a actuación a lo de Ricardo Bartís, que para mí fue muy poderoso lo que pasaba dentro de su taller. Y también me anoté en dramaturgia con Alejandro Tantañán. Y bueno, como que esos dos lugares me dieron un poco el impulso para animarme a escribir y dirigir una obra. Y un poco como que así empecé. También por esos años por lo menos era bastante fácil. Escribías una obra y alguna sala te daba un par de funciones. Yo dije, Claro. bueno, qué sé yo, yo lo hago. Total, tampoco tengo mucho por perder. O sea, a mí la vida que tenía no me gustaba nada. Entonces Ujú. era, por lo menos tenía una moneda en el aire para confiar en algo, digamos. Claro. Y dije, bueno, qué sé yo, lo hago y si no sale, no sale. Y bueno, todavía estoy Y salió, con la por misma suerte. moneda. Claro, sí, 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 jugando con la misma moneda todavía. Muy bien. Estamos hablando con Mariano Tenconi Blanco, él es dramaturgo, también es director de teatro. Em, Te hago la última. ¿Por qué pensás que aunque se inventaron mil cosas, ¿no? Hay, o sea, hoy además del cine, ¿no? Que igual es relativamente nuevo, comparado con el teatro, hay un montón de cosas para hacer. ¿Por qué pensás que no solamente sigue siendo vigente el teatro para contar historias, sino que hay un montón de gente que quiere ver teatro? O sea, ¿qué te pasa cuando ves que se agotan todas las funciones? ¿Qué pensás? ¿Por qué? Bueno, creo que esa respuesta como que quizás la voy cambiando con el tiempo. Capaz que si nos vemos en 2 años te respondo otra cosa, digamos. Hoy tiendo a pensar, no sé, quizás porque como en estos tiempos donde todo se ha vuelto tan veloz y tan liviano y con, no sé, como tan racional también, tiendo a abrazarme a alguna idea de trascendencia, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Puede ser lo que cada uno crea, por supuesto, no es que vengo a traer la palabra de Dios ni nada parecido, digamos, pero entonces tiendo a pensar, bueno, digo, el origen del teatro es un origen ritual, digamos, o sea, era la forma en la cual se representaban los mitos, se hacía invocando a un dios, se hacía como una celebración, y en algún punto siento que por más que no lo sepamos, ese ritual sigue habitando en nosotros porque somos hijos de esa civilización, que es la civilización griega, que es la civilización ateniense, y entonces hay algo de eso que nos trasciende y que para mí no entendemos cómo, pero sigue estando en nosotros, que es juntarse en un lugar, un grupo de personas mirando a otras que dicen que son unas que no son, nosotros sabemos perfectamente que no lo son, y sin Claro. embargo hay un rato en el cual parece que estamos viendo un acto de magia y lo queremos mágicamente, y también siento que como que parecería que está un poco degradada como el valor de la ficción, como si en tiempos no sé, estamos como en tiempos de reality show o en tiempos de fake Claro. news, entonces a ver cuál es la verdadera noticia, cuál no, en tiempos de redes sociales en donde lo que hay es un yoísmo total, entonces lo que importa es la propia vida, la vida de cada persona se volvió una suerte de Claro. evento, digamos. Total, y entonces siento como que también hay algo en el teatro y en la ficción, pero sobre todo en el teatro, que es la ficción descarnada, porque si vos mirás para arriba podés ver cómo ponen una luz naranja porque dijeron que hacía calor, o ponen una Ujú. luz azul porque dijeron que llegaron a la costa, digamos, al Claro. mar. Entonces, hay algo del artificio tan nítido y a la vez que igual uno tiene la necesidad de creer, que me parece que tiene que ver con la fuerza de que la ficción nos sirve para pensar cosas que sobre todo para pensarlas de una manera que no las pensaríamos. Digo, uno puede analizar, yo no lo haría porque no soy experto, pero uno puede analizar, no sé, hablar de las cautivas, bueno, las cuestiones de los pueblos originarios, desde la Ujú. historia, y un historiador lo va a hacer mil veces mejor que yo, desde Claro. la sociología, desde la economía, digo, desde la antropología, pero también es necesario pensarlo desde la ficción, y la ficción lo puede hacer libre de lo que puede corroborar la historia, o de lo que puede postular un antropólogo, o lo que puede opinar una socióloga, digamos. Entonces siento que también repensarnos desde la ficción nos da unas, no sé si unas respuestas, pero por lo menos nos permite formularnos unas preguntas otras que son muy necesarias también. Entonces siento que hay algo de eso en torno a ir a Claro. encontrarse con eso,
que uno no entiende bien qué nos está diciendo de la propia existencia, pero que igual brilla. Ujú. Bueno, escucharon a Mariano Tenconi Blanco, él es dramaturgo, es director de teatro. Actualmente pueden ver tanto Las Cautivas en teatro comercial como Las Ciencias Naturales, las dos parte de una tetralogía que se llama La Saga Europea. Muchas gracias, Mariano, por esta comunicación con el Círculo Rojo. Muchas gracias, fue un gusto grande. Hasta luego.